Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días de la Pascua, ya estamos en el cuarto domingo, se nos ha venido presentando Jesús de una manera distinta, siempre para animarnos, siempre para llenarnos de esperanza, siempre para recordarnos que Él es el dueño de la vida, que es al que tenemos que seguir. En esta semana habíamos escuchado un mandato que dice, bueno, una descripción del mismo Jesús que dice, yo soy. Esa expresión del yo soy es la expresión del Antiguo Testamento, el nombre de Dios. Cuando se presenta con Moisés y que le dice Moisés, ¿y tú quién eres? En la zarza ardiendo. Y dice Dios, dice Moisés, ¿qué le voy a decir al faraón? ¿Quién eres? Y allí precisamente Dios le dice a Moisés, dile, soy el que soy, yo soy. O sea, Dios es el que es, no lo puedes poner en una cajita. Y Jesús viene dándonos esa expresión ya en el Evangelio de Juan varias veces, que dice, ¿quién eres, Jesús? Dice Jesús, yo soy. Y ya después le empieza a agregar algo para dar su nombre, revelarlo a nosotros, la revelación de la encarnación de Dios. Veíamos antes que decía Jesús, cuando nos dice yo soy el pan de vida. Y en la Semana Santa habíamos escuchado anteriormente que Jesús dice yo soy la luz del mundo. Y hoy nos trae otra definición de Él, o sea, una descripción de quién es Jesús, para que lo entendamos, quién es Dios. ¿Y qué nos dice hoy? Dice, yo soy el buen pastor. Fíjense qué bonito. Esto para entender nosotros. Antes a Dios se dice en la Escritura, en el Antiguo Testamento, pues no lo conocían, no se había revelado de una manera como lo hizo Jesús. Dios, pues, como lo hizo con Jesús,
la encarnación de Dios, que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Sí viene una promesa, pero en el Antiguo Testamento vamos a escuchar que Dios se presenta de muchas maneras diferentes, distintas, y habla a través de profetas. Pero en el Nuevo Testamento ya la promesa, ¿cuál es? Dios habla a través de Él mismo, la encarnación de Dios. Esa es la promesa. Yo voy a venir, pues. Yo me voy a hacer presente. Y ese es Jesús. Jesús que viene a nuestra vida. Y hoy nos pone esta característica de, dice, el buen pastor. Vamos a ver qué nos dice San Juan hoy acerca del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Y aquí Jesús comienza a dar unas características. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su rol? Y ese es el llamado que tenemos todos los que somos católicos, cristianos. Tenemos que seguir pues al buen pastor, no al mal pastor, porque Él nos advierte. Ahorita vamos a ver. Y comienza diciendo, el buen pastor dice, ofrece la vida por los demás. Da la vida por los demás. Se entrega totalmente por los demás. Pero no solamente da la vida, porque cualquiera puede dar la vida. La da con un motivo. ¿Cuál es el motivo? La da por amor. Dios se entrega por amor. Esto es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Cualquier cosa que hagamos nosotros, lo que va a hacer la diferencia es si lo haces por amor o lo haces nada más por obligación. Si tú vienes hoy a la Eucaristía, pregúntate, ¿yo vengo a la Eucaristía realmente por amor o nomás vengo porque mi mamá me dijo, mi tía me dijo, mi abuelita me dijo? Porque no va a haber una diferencia muy grande. Cuando tú no haces las cosas con amor, ¿qué pasa? No va a haber frutos en tu vida. Los frutos que causa felicidad, los frutos del Espíritu, que es armonía, felicidad. Pero cuando tú haces las cosas con amor, pues hay un cambio total. Y aquí Jesús nos da la descripción de quién es el buen pastor. Dice, primero es aquel que da la vida y la da por amor. Y aquí nosotros estamos llamados a ver en la iglesia. Yo creo que tenemos muchos ejemplos. Yo les puedo compartir a ustedes, porque hoy en día los medios de comunicación, si ven que un pastor, un sacerdote hace un error, ahorita va a estar en la televisión, mira lo que hizo, boom, boom, boom. Y tú dices, ¿cuál es la intención esa? Ellos nomás buscan el escándalo, para tener noticia. Pero yo nunca he visto en las noticias que digan, murió un sacerdote por entrega a la gente, o por defender los derechos de los pobres, o murió en África porque se gastó toda su vida allí dándole de comer a los pobres, predicando la buena noticia. ¿Han oído esas noticias en las televisoras? No, porque eso no es espectáculo. ¿Eso a quién le va a interesar? Pero yo te puedo dar testimonio, porque la primera misión que yo llegué en África, la que fui destinado en África, allá en una zona rural, alejada de la civilización, un lugar muy hermoso, pero también muy difícil de vivir por la estructura natural que había allí. Había muchas enfermedades. Y lo primero que hace el misionero cuando llega a esos lugares, como yo llegué a una tierra diferente a la que yo estoy acostumbrado, una cultura diferente, ¿qué hice? Pues se nos dice que hagas un diario, pues, para dejarlo a los otros, para que los otros entiendan situaciones que se viven en esos pueblos. Y yo fue lo primero que hice, agarré mi diario que había allí de la misión. ¿Y qué me encontré? 4 sacerdotes antes que yo que habían muerto, jovencitos. Uno de 28, uno de 33, uno de 35 y el más viejo tenía 42. ¿Y de qué murieron? De malaria. De malaria. Una enfermedad que te la da el mosquito. ¿Pero de eso habla la televisión? No. Y a mí cuando me mandaron allí fue la primera advertencia que me dicen, no me engañaron, no me dijeron, no, allí va a estar todo bonito. Dice, allí es una región donde hay un mosquito que asesina a mucha gente. Es el primer asesino de toda esa región de África. Y yo sabía, pero uno va con la confianza otra vez de Dios de llevar el evangelio. Fue una de las razones por las que me regresaron, porque ya venía casi muerto.
Pero ese es el testimonio de muchos pastores, sacerdotes, religiosas, catequistas, que dan la vida, han entregado su vida. Eso yo nomás les doy testimonio de hace unos años, pero si ven toda la historia de la iglesia de 2000 años, van a ver testimonios de sacerdotes que dan la vida, que se entregan totalmente, que se dan. Y quizás ustedes conocen de sus pueblos sacerdotes que gastaron toda su vida para dar lo mejor de ellos a un pueblo. ¿Sí? Esto Jesús nos habla, hay el buen pastor. Y esa relación de dar la vida es cuando uno tiene una relación profunda con sus ovejas, que conoce a sus ovejas. Y uno está llamado por vocación, no solamente el sacerdote, sino todos nosotros estamos llamados a darnos, a entregarnos. Nomás les voy a dar un ejemplo de otro sacerdote que quizás conozcan, han escuchado a San Maximiliano Kolbe. Dice que en tiempo del pueblo judío, cuando los alemanes los oprimían, que los mataban, tenían allí en un centro de concentración a muchos presos, a mucha gente, y iban a asesinar a un señor, y dice, un soldado dice, vamos, a ti te toca, porque iban por suerte, y a ver, te toca a ti, vas a morir, para darles, reprender al pueblo y asustarlos. Y cuando llegaron con un señor, le dice, véngase usted, le toca, lo vamos a fusilar en frente de la gente. Y él empieza a decir, no, es que yo tengo familia, yo tengo mis hijos. Y dice, pues no importa, a nosotros no nos importa. Y allí San Maximiliano Kolbe, este sacerdote, un sacerdote polaco, que dice, a ver, levantó su mano y dice, ¿puedo yo tomar el lugar de esta persona? ¿Estás seguro? Dice, sí. Fíjense, esos son los pastores que dicen, yo sé que este tiene familia, yo doy mi vida, porque ese es el llamado que Dios nos hace en la palabra de Dios. No hay amor más grande que aquel que da la vida. ¿Por quién? Por los demás, por sus amigos, por su familia. Y aquí yo quiero agregar un poquito más, no solamente a los sacerdotes. Hoy en día, en este tiempo de pandemia, no hemos oído casos de médicos, doctores, enfermeras, gente que se pone en riesgo. ¿Para qué? Pues para tratar de buscar una cura con los demás. Esos son los buenos pastores, que dan la vida por la gente, que se entregan en su profesión, que han entendido que la profesión no es nada más plata, no es nada más dinero, no es nada más prestigio, sino es darte, donarte. Y aquí puedo ir más allá, porque ustedes van a decir, padre, pero yo no soy doctor, yo no soy profesionista, ¿qué hago? Bueno, si eres papá y mamá de familia, ¿cuántos papás y mamás de familia no se levantan tempranito, si van a trabajar, le echan ganas, van y se entregan totalmente, dan la vida? Desde que nacen los pequeñitos, y allí no hay que un horario, nada más como en el trabajo, 8 horas y ya, mi hijo, ya, yo doy mi descanso. No. Es 24/7, 7 días a la semana y 24 horas darte, donarte. Ese es el buen pastor. Ese es el buen padre o madre que se entrega totalmente con lo que nos dice pues la palabra de Dios. Hoy Jesús que nos dice, yo soy ese buen pastor. Yo vengo a entregarme, yo vengo a darme, yo vengo a que tú tengas vida, no vengo a destruirte. Y aquí viene el segundo punto que quería compartir con ustedes. Pero nos dice, cuidado, cuidado, ¿con quiénes? Con los pastores asalariados. Pues cuidado con el mal pastor. Ay, ahí es cuando también nos dice, tengan cuidado, sean alertas. Y para tener cuidado, pues tenemos que pedir el don del Espíritu Santo, de entendimiento, de sabiduría, para poder entender, discernir que hay gente que viene a dividir, que hay gente que no le importa los demás, que hay gente que nomás le importa el dinero, que hay gente que nomás le importa ser ellos el centro, no le importa la predicación. Y aquí, ¿qué es? Cuando viene el primer problema, cuando viene la primera situación, cuando empiezan a hablar de mí, ¿qué digo? Corremos, nos vamos, ahí muere, yo me voy.
Más vale que aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Dice el dicho. Son esos que corren cuando hay una dificultad. Son aquellos que se van cuando hay un problema y se justifican. No, es que yo soy humano, yo tengo sentimientos, ahí muere, ahí va. ¿Sí? Ese, dice Jesús, cuidado con esos pastores, ¿sí? Que sirven solamente por dinero. Aquellos que le están exigiendo el diezmo, aquellos que le dicen te vas a ir al infierno si no das, si no cooperas, y van y predican y usan la palabra de Dios, para obtener sus fines. Pero este Jesús nos advierte, nos dice cuidado con este tipo de personas, porque pues no son el ejemplo que tienen que seguir, de seguir a Dios, en la misión de Dios. Son ese tipo de personas que solamente tienen las amistades por dinero. Ay, estos son mis amigos porque ellos tienen plata, tienen dinero. Y allí me acuerdo en mi pueblo que siempre escogían a los padrinos cuando iba a haber un bautizo, no porque eran personas íntegras, no porque eran personas que seguían la palabra de Dios, que daban ejemplo. ¿A quién escogían? Vamos a escoger a estos como padrino porque tienen dinero, ¿sí? Porque va a ser una cuestión social. Y allí ya pierden. Esta es la cuestión del asalariado, que busca la fe nada más por conveniencia. A mí me llega gente y me dice, ¿cuánto me cobra por la misa? Yo la quiero en mi casa, yo la quiero de esta manera. Y dije, no, esto no es así. ¿Cómo que no? ¿Cuánto quiere? Pues te equivocaste de persona, porque esto no es eso. Esto no, la fe no es cuestión nada más de dinero y de dar dinero. Claro que hay que ayudar, hay que cooperar, pero no es la razón, porque el pastor tiene que buscar por el bien común de la comunidad, de la persona. Sí, yo creo que aquí hay que tener cuidado con esos malos pastores que nos dice Jesús, porque esos llegan y dividen. Aquel que divide, pues no es un pastor que busca el amor y la unidad de un pueblo, el bienestar. Tiene otros intereses. Dice, es aquel que usa la palabra, y usa la palabra de Dios, ¿para qué? Para manipular. Manipulan a la gente. ¿Y cómo se manipula? Pues asustándolos, distorsionando el sentido de la escritura. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y esto ocurre en todas, hasta en las mejores familias. No estoy hablando de los hermanos separados solamente, que dice uno, porque allí encuentras también gente íntegra, muy clarito, que crecieron de allí, pero después vienen a la luz y se dan cuenta de la verdad cuando abras tu espíritu. Pero también dentro de la iglesia hay grupos que tienen esta intención, nada más, manipular. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuál es el sentido por lo que estamos nosotros trabajando. Dice, hay algunas personas que nada más extorsionan y usan el nombre de Dios. El otro día me llamaba una señora, padre, me llamaron unos padres, y no eran padres pues, que tenemos un proyecto, y le digo, y yo le cooperé y me exigían. Dice, ya cuando te están exigiendo, cuidado. Y cuando se dio cuenta que no. Por eso yo les digo, tengan cuidado, porque no el que se pone la túnica, el mantito, ya es santo o está haciendo las cosas correctas. Hay que investigar, hay que ver qué es lo que se está haciendo, cómo están ayudando, porque hay gente que tiene otras intenciones diferentes, distintas. Y esto no se lo digo yo, se lo dice el mismo Jesús. Cuidado con esos pastores asalariados que hablan bonito, pero al final te dividen, te distorsionan la razón del evangelio, de la buena noticia. Pero seguimos con las características de ese buen pastor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que identificar nosotros a ese buen pastor? Dice, el buen pastor es aquel que es compasivo. Es aquel que no permite que su corazón se endurezca con comentarios negativos, con cosas malas. No es indiferente al dolor de los demás. Es aquel que es compasivo con la gente que tiene necesidad. Hace unos días fui a Tijuana y llevé uno de los padres aquí, uno de los laicos aquí de la comunidad.
fuimos a hacer una visita a la misión que estamos ayudando, porque este padre me decía, bueno, tú hablas mucho allá de Tijuana, hablas allí mucho de la frontera, y le dije, bueno, ¿quieres conocer? Ven, como dice Jesús, ven y verás. Y fuimos, y es un padre que ha estado en África, gastó 27 años en pueblos pobres, y tuvimos una experiencia en esa misión, visitamos unas comunidades, unas familitas allí, y en el camino él venía todo el tiempo meditando, y dice, nunca había visto una pobreza tan grande. Estuve en África, sí vi que la gente pasaba hambre, pero una pobreza aquí tan cerquita, dice, es una pobreza deshumanizada, porque veía la riqueza a un lado y dice, ¿cómo estos no se dan cuenta de que hay una pobreza, que la gente pues no tiene absolutamente ni agua, ni lo más básico? Y yo pues lo miraba a él, era un misionero pues de los que están aquí en la casa, y dije, esto es. Y veía su corazón y decía, quisiera tener años más, menos años para poder entregarme y darme. Le dije, todavía puedes. ¿Pero cómo? ¿Qué podemos hacer? Pues si ya estás viejito, puedes orar, puedes ofrecer tus sacrificios, puedes ofrecer tu caminar, tu dolor, tu enfermedad, ofrécela, ¿sí? Para que haya gente compasiva, para que crees conciencia en todos los cristianos. Le dije, tú sigues celebrando la Eucaristía, comparte tu experiencia, dile a la gente pues que el buen pastor es aquel que es compasivo y misericordioso, que ante el dolor de los demás no se queda indiferente. ¿Y qué? Pues sí, comienza con tu oración, y si puedes actuar, si puedes hacer algo, pues hazlo. Y aquí viene otra característica del buen pastor, es ser solidario. La solidaridad. Estoy contigo. El mundo necesita de ti, el mundo necesita de mí. Que anime a la gente a tener esperanza. ¿Dónde? En tu hogar, en tu casa. Comienza allí diciéndole a tus hijos, hay que ser solidario. ¿Con quién? Pues con ese pobre que está allá afuera. Ay, pero son unos flojos, nada más están esperando el welfare. No, pues no te preocupes de eso, del welfare. Tú ayuda, haz el bien, sé solidario buscando el bienestar de los demás. No juzgues. Claro que también hay que saber ayudar, para que no lleguen los malos pastores extorsionadores que te rasuran, como dicen, te trasquilan, te roban. Sí. Y aquí una característica de aquel que quiere seguir los pasos del buen pastor, que es muy importante, y esto siempre les digo, es pongan la confianza siempre ¿en quién? En Dios. Estamos en un mundo hoy en día, y se los digo y se los repito, que nos vaciamos de Dios, quitamos a Dios de nuestra vida, y cuando tú quitas a Dios de tu vida, pues hay vacíos. Va a haber vacíos, nunca vas a ser feliz completamente, esto te lo digo. Mientras estás joven, bendita juventud, dice alguien por allí, pero cuando llega la madurez te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿qué tanto tiempo desperdicié? ¿Por qué no me doy cuenta? Precisamente por no dejar al Espíritu de Dios que actúe en mi vida, para poder transformar esta vida, este mundo donde vivimos. Yo creo que tenemos que poner la confianza en Dios. Poner la confianza en Dios, yo te lo aseguro, nunca falla. No nos abandona Dios, aunque parece que hay el mar que se mueve, viene la tormenta, vienen los momentos duros, que tengo a alguien en el hospital, o quizás pierdo un ser querido y a veces decimos, ya mejor tiro la toalla. No, Dios no es nada más el que hace los caprichos. Quizás hay una finalidad detrás de todo esto que tenemos que descubrir. Y recuérdate, Dios no te abandona cuando tú pones tu confianza en Él. Y recuérdate, estamos celebrando hoy precisamente el tiempo de Pascua. Y el tiempo de Pascua es ponerme el vestido de la esperanza. La esperanza es la última que muere. De que nos tenemos que recordar que Jesús venció la muerte, que Jesús venció el pecado, que Jesús hizo de la oscuridad, pues la disipó, y vino Él como la luz del mundo para encontrarnos, para ayudarnos a encontrar el camino. Pues hermanos, hermanas, como cristianos que somos, estamos llamados
a ser esos buenos pastores. Recordémonos que nosotros estamos llamados a dar lo mejor de nosotros, que la gente nos necesita, que nuestros hijos nos necesitan, que hay alguien que necesita de esos talentos que tú tienes. Hoy yo te invito a pedir por los pastores, por los sacerdotes, para que huelan a oveja, decía el Papa Francisco. Quiero que mis sacerdotes huelan a oveja, y oler a oveja es ir con la gente. Sí han visto cuando los que han ido al zoológico o van a los pueblitos que hay ovejas, si las empiezas a agarrar te impregnas de su olor, es muy fuerte. Y esto es lo que el Papa Francisco dice: quiero que mis sacerdotes, quiero que mis religiosas, quiero que el pueblo cristiano, todos olamos, que tengamos un olor a oveja. Y eso significa, pues, ¿cómo lo vas a adquirir? Tomando la oveja, acercándote a la oveja. El pastor o el sacerdote no es un heure, sino una persona que ama. Nosotros estamos llamados a amar, no a ser heures, no a ser el centro de la comunidad, sino simplemente recordarnos que estamos llamados a transformar este mundo de tinieblas en un mundo donde haya luz, donde haya esperanza. Que estamos llamados pues a transformar este mundo donde hay odio, transformarlo en amor. En este mundo donde hay divisiones, transfórmalo en unión, en comunión. Este es el llamado que tenemos todos nosotros, y no tener miedo, porque no hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás y lo da por amor. Así sea. Amén.